Nos planteamos ahora cómo estimar un error de truncamiento. La forma práctica de estimar el error de truncamiento es hacer la diferencia entre el valor que hemos calculado para nuestra magnitud, nuestra variable, y el recalculado con una precisión mayor, que ahí escribimos simbólicamente utilizando n como un indicador de orden de precisión en términos genéricos. Es importante tener en cuenta que se trata de una estimación del error de truncamiento, porque la definición sería hacer el valor estimado menos el valor exacto, que no conocemos. En consecuencia, esta forma de cálculo no puede ser confundida con la determinación de una cota del error. Si bien estamos usando el símbolo delta, ahí pusimos un delta sub t, y tengamos en cuenta que no podemos asegurar que sea una cota del error, sino una estimación, y eso significa pensar que estamos determinando el orden de magnitud del error. Aquí hay un ejemplo sencillo con una serie que para poder hacer un cálculo tenemos que truncar. Ya sabemos que nuestra computadora no puede calcular procesos infinitos, entonces trunca. Truncar significa convertirlo en una serie truncada. Por eso que en vez de ser la sumatoria hasta infinito, ahora es precisamente hasta un n grande que representa entonces de alguna manera el orden de precisión. En consecuencia, la estimación del error de truncamiento, siendo la diferencia entre la serie truncada en n más 1 y en n, termina siendo, en este caso sencillo, simplemente el módulo del término adicional a n más 1. Si vamos a un caso concreto en que a sub i es 1 sobre i cuadrado y truncamos en n igual a 10, entonces el valor estimado, en principio, es este que tenemos acá, que hemos puesto con muchos dígitos, hasta completar entonces la estimación del error de truncamiento, que sería simplemente 1 sobre 11 al cuadrado, que da 8 por 10 a la menos 3, y haciendo el redondeo correcto terminamos con el resultado final correctamente redondeado. En un caso donde tenemos cancelación de términos, y aquí planteamos lo que podría ser un problema general con una función genérica f, queremos calcular f de x1 menos f de x2, y x1 y x2 son muy parecidos, entonces una alternativa, siempre con esta idea de buscar un algoritmo alternativo, aquí podríamos buscar un algoritmo que no es algebraicamente equivalente, sino que en todo caso es aproximadamente igual, salvo error de truncamiento. Pero en ese caso, entonces nosotros podríamos, en lugar de calcular esta diferencia, simplemente calcular como aproximación de orden 1 el primer término de la serie de Taylor, f' por la diferencia de los x. Y entonces el error de truncamiento, la estimación del error de truncamiento, sería el término siguiente de la serie de Taylor en módulo, que es ese que está ahí con la derivada segunda. Si no estamos conformes con este error, podríamos hacer un segundo cálculo, es decir, una I2, preservando los dos primeros términos de la serie de Taylor, y entonces el error de truncamiento sería el tercer término, y así sucesivamente.